Hoy se cumple un nuevo aniversario del paso de la inmortalidad de Juan Laurentino Ortiz, Juan L. Y por esto, este destacado poeta, este gran impulsor y generador además del Día del Poeta Argentino, es que no queríamos dejar pasar esta fecha y contactarnos con Roberto Romani, licenciado Roberto Romani, para charlar un poquito sobre él y recordarlo, mencionarlo en esta oportunidad. Roberto, muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo anda usted? Hola Miguel, muy bien y un saludo cordial para toda la gente de esa querida casa. Qué lindo tener presente, dicen que la memoria es lo que nos fortalece y lo que nos mantiene siempre vivos, y particularmente con alguien que dio tanto, ¿no?, para las letras argentinas, ¿no? ¿Qué decir, Roberto, de Juan L. Ortiz? Que fue un hombre absolutamente trascendente, Miguel, que excede el reconocimiento que recibió en su provincia natal, incluso del país, ya que actualmente, mira, hace 2 o 3 años yo recibí gente estudiosa de las letras que venía de España a analizar lo que había sido las vivencias de Juan L. y los lugares que había visitado. Y Claro. lo mismo que yo le decía a un periodista amigo de Radio Nacional ayer, le digo, Juan L. vivió siempre acá. Hizo un Sí, viaje a Rusia, digamos, que tenía que ver con su pensamiento de adhesión a la Revolución Rusa del 17, ¿no es cierto? Él se adhiere a esas ideas y después que quiso probar suerte, donde le ocurre una cosa muy linda, Miguel, porque él en realidad lo que era dibujante. Él ya en Gualeguay, desde que él estaba en Gualeguay, él estaba al frente del registro civil y antes aún, él dibujaba. Él trasciende por sus dibujos, hay dibujos muy lindos, retratos. En la biblioteca Carlos Mastronardi de Gualeguay hay retratos muy lindos de Juan L. Y en Buenos Aires empieza a tener mucha aceptación el dibujo. Es cuando él da a conocer sus primeros poemas. Y hay un director de un importante medio de Buenos Aires que le dice, mire Juan, usted con la poesía no va a ir a ningún lado, dedíquese al dibujo. Bueno, él fue a muchos lados con la poesía, a tal punto que él empezó a publicar sus primeros trabajos ya cuando estaba en Gualeguay. Él había nacido en Puerto Rico, para aquellos que no conocen la provincia, a 10 kilómetros de Gualeguay. Se sí. conserva. Yo en la semana anterior fuimos con el periodista Carlitos Marín, fuimos a visitarla. Cuando llega un amigo de Gualeguay, lo llevamos al puerto y a la casa donde nació Juan L., que se conserva tal cual como entonces, ¿no? Y luego, a los 3 años, sus padres lo llevaron al departamento Villaguay, porque el Sí, padre era administrador de una estancia del general Racedo, ¿no? Y allí hizo incluso la escuela primaria en Villaguay, después ya se quedó en Gualeguay, allí se casó. Él había nacido en 1896, el 11 de junio, y cuando tenía 22 años conoció a Gerarda Irasusta, y iba a ser su compañera de toda su vida. En ese momento él tenía 22 y Gerarda tenía 14 años cuando le dedica Ella iba de pana azul, que es un bellísimo poema. Se sí. jubila, el primero ya empieza a publicar sus primeros libros, El agua y la noche, el alba sube, El ángel inclinado, La rama hacia el este, y ya decide al jubilarse en el registro civil de Gualeguay trasladarse a Paraná. Él vivió desde el 42 hasta el 78 en que muere en Paraná. Hay una inscripción muy linda que hacen los amigos que estaban permanentemente con él por la gran cantidad de jóvenes. Les llamaba la atención la enorme cantidad de jóvenes que se acercaban a la casa de Juanel, allí cerquita del río Paraná, en Sí, el Parque Urquiza, ¿no? donde todavía se mantiene su casa, claro. sus descendientes. Y él se fue a vivir con su esposa y con su hijo. Évar, que había nacido hacía poquito tiempo. Tuvo un solo hijo, ese hijo se casó y tuvo también una hija, Claudia. Así que ahí, bueno, los hijos de Claudio son de alguna manera continuadores de esa sangre, pero ya no Claro. con el apellido Ortiz. Lo importante de esto es que él siguió publicando libros, publicó en Paraná El aire conmovido, La mano infinita, La brisa profunda, El alma y las Justo con la fecha colinas, de San Ramón De las estamos raíces festejando del los 100 cielo, años, ¿no? y Y yo, ocurre que llega una sorpresa muy linda cuando se publica toda su obra, 3 tomos, la editorial Biblioteca de Rosario en el 70, con el nombre En el aura del sauce,
le reúne toda su obra, ¿no? Y después la Universidad Nacional del Litoral anunció una reedición, y las dos universidades de Entre Ríos y de Santa Fe hicieron también una obra completa, porque se merecía este gran autor de la entrerrianía tener una obra completa, para que quienes quieran analizar desde el primer poema hasta el último lo puedan hacer sin ningún temor, ¿no es cierto? Bien, hay una referencia que la dictadura militar, quemando parte de sus obras, como fue el golpe letal a su salud y que termina llevándole la vida en jirones. ¿Es cierta esa referencia? En realidad, no tanto, digamos, porque siguió trabajando y siguió escribiendo, pero fue un golpe duro. Fue en el año 76, cuando la editorial, que había editado muchos de sus libros, decide quemar los ejemplares porque los militares lo obligaron a ello. Esto fue en el año 76. Fue un gran dolor para él, para su familia, para... Se recuperó porque empezó a tener muchísima trascendencia por lo que era él, pero además por este hecho, por esta injusticia. Sí. Que mucha gente se animó a él. Y yo te podría decir que cada vez que nosotros hablamos de Juan, hacemos referencia a este hecho, que tuvo alguna participación en el Partido Comunista cuando tenía 20 años, pero después fue un hombre de la literatura. Ise Osman tiene una definición muy linda que dice: Juan L. para hablar de Juan L. es necesario desnudar el espíritu, como San Francisco desnudó su cuerpo, para palpar la realidad profunda de la vida, donde anida la sensibilidad emocional de la poesía y la sabiduría de toda intuición. Ese es el Juan L. que define la tarde como: el mundo es un pensamiento realizado de la luz, un pensamiento dichoso de la beatitud. El mundo ha brotado, ha salido del éxtasis, de la dicha, llenos de sí, esta tarde infinita, infinita, con árboles y con pájaros de la infancia. Esto era la sensibilidad del querido Juan L., ¿no? Sí. Roberto, agradecer inmensamente estos minutos, este momento para recordar sin dudas al poeta del siglo XX, como también se lo conoce, y Sí. todo lo que ha generado, ¿no?, para el mundo, no solamente para la Argentina misma, ¿no? Muy agradecido realmente por este tiempo. Y en un minutito, Miguel, te cuento. Él murió el 2 de septiembre del 78, que era un día sábado. Y el domingo, él tenía 82 años. Y el domingo fueron trasladados sus restos al cementerio de Gualeguay, donde descansa, junto con Mastronardi y con otros grandes. Alfredo Beirabé dice: el cortejo atravesó las cuchillas y las colinas niñas que danzaban a su alrededor despidiéndolo. Dice: el saludo de Diamante con sus altas torres lejanas en la bruma, alzadas sobre el río Paraná, y su paso por la antigua Victoria, la de las 7 colinas, hasta su entrada por una calle de eucaliptos a Gualeguay, su ciudad amada. Lo decía Alfredo Beirabé, que había sido un dilecto, alumno de Juan L. Por esto te agradezco mucho, Miguel. Un saludo para toda la gente del canal, para toda la gente de Nogoyá tan querida, y bueno, será hasta pronto.